revelado. Lo que esta mujer le susurró al millonario lo transformó para siempre. En 5 minutos el sol brillaba intensamente sobre la vibrante Ciudad de México. El sonido de risas y conversaciones se mezclaba con el aroma de la comida callejera. Ana, madre soltera de 35 años, se apresuraba hacia el centro comunitario del barrio. Tenía una misión en mente: ayudar. Aunque llevaba una vida sencilla, su corazón era un mar de amor por su hija Valentina, de 8 años. La pequeña siempre la acompañaba, y juntos, hacían magia con poco. En su hogar, el olor a caldo casero y el eco de sus risas llenaban cualquier vacío. Pero en aquel evento benéfico se cruzaría con Javier, un millonario que buscaba redescubrirse. Mientras Ana organizaba cajas de productos, Javier, un hombre elegante con una sonrisa que no encajaba con su mirada perdida, la observaba. La historia de Ana era un canto de superación. Cada palabra era un ladrillo que construía su mundo de esperanza. He sacrificado tanto por Valentina, pero ella es mi razón. Quiero un futuro sin miedos, decía con pasión, moviendo las manos con fuerza, haciendo que los demás se detuvieran a escuchar. Las miradas de admiración se posaron en ella. Javier, sorprendido, sintió algo en su pecho que no había sentido en años, pero justo cuando la conexión florecía, una antigua amiga de Javier apareció, como una sombra del pasado, interrumpiendo el momento. Su vestido deslumbrante y actitud altanera chocaban con el entorno. Ana sintió que el aire frío le oprimía el corazón. ¿Qué hace aquí?, murmuró, su voz temblando un poco. Los murmullos del público se intensificaron. El contraste entre su mundo y el de Javier se volvía abrumador. ¿Seré solo una anécdota para él?, pensó, sintiéndose desilusionada. Entonces, en ese instante de incertidumbre, Ana se armó de valor. Con paso firme, se acercó a Javier y, susurrándole suavemente, le dijo: no te olvides de dónde viniste, porque ese es el verdadero camino hacia el corazón de las personas. El eco de sus palabras era poderoso. Javier sintió su mundo temblar. Ni la riqueza, ni el glamour, podrían compararse con la autenticidad de esa madre. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las palabras de Ana resonaron en su mente. En ese momento, el aire estaba cargado de emoción, de posibilidades, de un camino nuevo. Javier, atrapado entre dos mundos, sintió como su corazón se aceleraba. El evento parecía desvanecerse alrededor de ellos, y todo lo que quedaba era la esencia pura de la lucha y la esperanza. ¿Tendría el valor de cambiar? ¿De abrir su corazón a la realidad que lo rodeaba? Ana había tocado su alma, pero el brillo de su pasado aún no ataba. La tensión era palpable, como un hilo que amenazaba con romperse. Ambos se encontraban en un punto de inflexión, con la promesa de nuevas oportunidades titilando en el aire. ¿Volvería Javier a su mundo superficial, o elegiría la conexión auténtica que Ana representaba? La historia había comenzado, y el destino aguardaba con ansias el próximo capítulo. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, observó cómo Javier parecía luchar consigo mismo. Su expresión cambiaba con cada segundo, su mente se debatía entre el pasado y el presente, entre lo conocido y lo auténtico. El murmullo de la multitud finalmente se desvaneció, y solo existieron ellos dos, atrapados en una burbuja de emociones. Te escucho, respondió Javier, su voz casi un susurro, como si temiera romper el hechizo que Ana había tejido con sus palabras. Sus ojos, tan profundos como el océano, reflejaban una mezcla de confusión y curiosidad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada que la invitaba a seguir hablando, a desnudarse emocionalmente. Es fácil olvidar quiénes somos cuando vivimos rodeados de lujos y expectativas, continuó Ana, dejando que sus palabras fluyeran como un río desbordado. Pero lo que realmente importa son las conexiones, las historias que compartimos, eso es lo que nos hace humanos. La frase pareció encender una chispa en Javier. Su rostro se iluminó por un instante, como si una nueva comprensión hubiera entrado en él.
Ana sintió que esa chispa era su oportunidad de cambiar el rumbo de su encuentro. Pero entonces, la amiga de Javier, a quien ella apenas conocía, volvió a interrumpir, esta vez acercándose con una carcajada que resonó en el aire. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Tienes un nuevo proyecto en mente? La amiga, con tono burlón y mirada desafiante, dejó claro que no respetaba el momento íntimo. Ana sintió que el nudo en su estómago se apretaba. Sabía que debía ser fuerte. No permitas que nadie borre tu esencia, se dijo para sí misma, mientras la multitud observaba la escena con atención. Déjenme en paz un momento, respondió Javier, sorprendentemente firme. Ana se detuvo, sintiendo que el suelo giraba bajo sus pies. Ana es diferente. Entiende cosas que ni yo mismo he comprendido en años. El silencio se adueñó del espacio. Ana sintió que su corazón se desbordaba de esperanza. ¿De verdad lo piensas?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Sí, admitió Javier, mirando de nuevo a Ana. No sé por qué me has impactado así. Tu fuerza, tu autenticidad, me has hecho reflexionar sobre mi vida, sobre lo que he dejado atrás. Allí, en medio de un evento benéfico, dos mundos estaban a punto de encontrarse, el dolor y la esperanza, la ambición y el amor. Ana se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que alguien la escuchaba así, y eso la llenaba de valor. Esto es solo el inicio, pensó, sin poder evitar sonreír ligeramente. Pero antes de que pudiera decir más, el teléfono de Javier vibró en su bolsillo, una notificación que parecía traer consigo la realidad del mundo exterior. Javier frunció el ceño mientras leía el mensaje, su expresión de súbito se tornó seria y distante. Lo siento, tengo que atender esto. Es importante, dijo, dándole la espalda a Ana en un gesto que cortó la conexión que habían construido en esos breves momentos. El corazón de Ana se hundió. La oportunidad que había soñado parecía desvanecerse en el aire. Javier se estaba alejando, y con él, la posibilidad de una nueva vida. Mientras se esforzaba por mantener la única palabra que quería decirle, vio que Javier hablaba con su amiga nuevamente, y la inseguridad llenó el espacio entre ellos, como una sombra que amenazaba con consumir lo que habían empezado a construir. Ana se giró, buscando refugio en las actividades del evento, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de cerrar, que su conexión con Javier podría ser solo un susurro efímero. Sin embargo, en lo profundo de su ser, supo que debía haber un modo de luchar por ese momento. Esto no ha terminado, se dijo a sí misma en silenciosa determinación, mientras el eco de la conexión real seguía vibrando en su corazón. ¿Sería capaz de recuperar ese instante de verdad? ¿Podría Javier mirar hacia adentro de nuevo y encontrarse con el cambio que tanto ansía? La respuesta permanecía oculta en las sombras del futuro, esperando ser descubierta. Ana se alejó, intentando no perder de vista a Javier, pero la multitud había comenzado a moverse a su alrededor como un río desbordado. Se sintió como un barco a la deriva, impotente ante la tormenta de emociones que la bombardeaban. Aunque había sentido una conexión auténtica, una plegaria silenciosa por su vida compartida, ahora la distancia que se imponía se sentía como una muralla inquebrantable. Con el corazón aún latiendo desbocado, se encontró observando a su alrededor. Las luces tenues y el murmullo de la fiesta parecían burlarse de su incertidumbre. Se dirigió hacia el rincón más vacío del salón, donde un grupo de personas charlaban animadamente. Ana se apoyó en una pared, cerrando los ojos por un momento, intentando encontrar fuerzas. Todo va a estar bien, susurró para sí misma. Pero las dudas la rodeaban. Irónicamente, la verdad que había compartido con Javier empezaba a pesar más que cualquier secreto del pasado. La intensidad de su conexión no podía ser simplemente un capítulo cerrado, y eso la obligaba a actuar. Mientras se sumergía en sus pensamientos, la voz de su amiga Carla la trajo de vuelta a la realidad. Ana, ¿estás bien?, preguntó, preocupada al notar la palidez en su rostro. Ana asintió, aunque su corazón gritaba lo contrario. ¿Ya has hablado con Javier?, continuó Carla, intentando readaptar un poco la atmósfera. Ana dudó en responder, pero decidió que su amiga merecía conocer una pizca de su verdad. Sí. Bueno, no como quisiera. Él se fue casi de inmediato, admitió con un susurro. Carla la miró con compasión. A veces los hombres son así. Se asustan cuando ven algo real. La afirmación resonó en Ana,
haciéndole eco a su propia incertidumbre. En medio de ese torbellino emocional, su mirada se desvió nuevamente hacia Javier. Lejos, en el centro del salón, parecía totalmente absorbido por su amigo y su teléfono, como si una fuerza invisible lo atara a la realidad que había tratado de dejar atrás. ¿Qué había en esa pantalla que lo atrapaba tan firmemente? Ana deslizó su dedo por su propia pantalla, tratando de no pensar en el obstáculo que se había interpuesto entre ellos. Pero algo la impulsó a actuar. ¿Podía volver a acercarse a él, a romper aquella distancia en la que parecía encadenado? Tenía que intentarlo. Con cada paso que daba hacia Javier, su inseguridad crecía y a la vez su determinación. Al llegar a su lado, el aire se detuvo al instante. Javier ladeó la cabeza, sus ojos habían captado su presencia. Perdón por interrumpir, comenzó Ana, sintiendo que la adrenalina corría por su cuerpo. Lo que dijiste antes, me importó. Y creo que ambos sabemos que hay algo entre nosotros. La mirada de Javier cambió. Ella pudo ver la lucha en sus ojos, pero también una chispa de curiosidad que no había estado allí antes. Ana, yo. Pero antes de que pudiera continuar, su amiga le interrumpió de nuevo. Necesitamos tu opinión sobre algo, Javier, dijo, arrastrándolo una vez más. Ana sintió que un nuevo muro se levantaba, esta vez aún más sólido que el anterior. Era un golpe al estómago. Ana se apresuró a buscar a Carla. No puedo dejar que esto termine así, murmuró, el fuego de la determinación creciendo dentro de ella. Lo que habían vivido fugazmente no podía desvanecerse en un soplo. Algo dentro de ella sabía que necesitaba hacer una llamada, un gesto que podría abrirle paso a algo mejor. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Ana, todo se había detenido. Con el teléfono en mano, tomó una respiración profunda y decidió que haría lo que fuese necesario. Tenía que actuar antes de que alguien más interrumpiera su camino. Si tengo que gritarlo, lo haré, pensó. Mientras se adentraba en la sala una vez más, sintió un nuevo sentido de urgencia pulsar en sus venas. Pero cuando Javier se giró, notó algo que le heló la sangre. Una figura del pasado, alguien que había estado en su memoria, aparecía justo en su camino. ¿Podría Ana sortear este nuevo obstáculo, o era el final de un encuentro que ni siquiera había comenzado? Ana se congeló en su lugar, paralizada por la visión del rostro conocido que surgía entre la multitud. Era Valeria, su antigua compañera de universidad, la chica que una vez había sido su mejor amiga, pero que la había dejado colgada en un mar de traiciones. En un instante, todo el peso de su historia compartida regresó, como si una oleada de recuerdos la arrastrara de nuevo a un pasado que pensó haber dejado atrás. Valeria sonrió, pero su gesto parecía más una mueca, un recordatorio de viejas rencillas que Ana había intentado olvidar. ¿Qué hacía ella aquí? Su presencia rompiendo la ilusión de una noche mágica con Javier solo podía significar una cosa, más complicaciones. Ana. ¡Qué sorpresa verte!, exclamó Valeria, acercándose con un aire de despreocupación que resultaba irritante. ¿Estás disfrutando de la fiesta? No esperaba encontrarte aquí, con Javier. Ana sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba a punto de contestar cuando Javier volvió la mirada hacia ellas. Las distracciones del momento se desvanecieron y todos los caminos parecían llevar a un solo destino, él. La forma en que sus ojos se fijaron en Ana, llenos de un matiz de curiosidad y esperanza, hizo que el tiempo se detuviera. Hola, Javier, saludó Valeria con seducción pura en su voz, como si su simple presencia fuera suficiente para eclipsar cualquier conexión que Ana había comenzado a forjar. Ana se sintió sumergida en la confusión. ¿Qué debía hacer? Había sentido una conexión especial con Javier. Pero Valeria no era solo un obstáculo, también era un recordatorio de lo que había perdido y las heridas que aún no sanaban. Debía hacer algo para mantener su camino claro, el espacio para su verdad. Claro que sí. Es genial verlo aquí, Valeria, dijo Ana, su voz resonando más firme de lo que se sentía. Javier, estaba justo hablando de lo interesante que ha sido esta noche. He estado hablando con Ana sobre sus proyectos, añadió Javier, su tono un tanto defensivo. Ana le lanzó una mirada de agradecimiento, sintiendo como el apoyo de su atención era como un bálsamo para sus nervios. Ah, bueno, supongo que los viejos amigos nunca se olvidan, comentó Valeria, alzando una ceja. La burla en su voz era evidente. Ana inhaló profundamente, sintiendo como la tempestad de emociones comenzaba a girar en su interior.
Valeria, me alegra verte de nuevo, pero no tenemos mucho tiempo para ponernos al día, dijo, intentando deslizarse fuera de esa trampa emocional. Javi merecía una oportunidad, y ella también. Era el momento de pararse firme, sin embargo, antes de que pudiera tratar de redirigir la conversación a algo más significativo, Valeria simplemente sonrió con suficiente confianza para oscurecer el ambiente. Ana, sabes que nunca me iré del todo, ¿verdad? La insinuación era clara y opresiva. Javier miró a Ana, la inquietud y la confusión reflejadas en su rostro. ¿Qué quieres decir con eso, Valeria? Preguntó, y Ana sintió que el tiempo se detenía nuevamente. La chispa de interés que había visto antes en sus ojos estaba amenazada, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Ana sintió que una ola de incomodidad la invadía, sabiendo que esa pregunta despertaría antiguos fantasmas. La fiesta seguía girando a su alrededor, pero todo se había reducido a este momento. Me refiero a que siempre tendré un lugar en su vida, Ana, no importa cuánto intentes reemplazarme, dijo Valeria, su tono despreocupado escondiendo la malicia que había en sus palabras. Ana se sintió como si su mundo se desbalanceara, cada palabra envenenaba la atmósfera. No, no me la va a quitar de nuevo, pensó Ana, el fuego de la determinación blandiéndose en su interior. Era su oportunidad. ¿Sabes qué? Dijo de repente. Es hora de decir lo que realmente pienso. Javier, esto no termina aquí. Si realmente hay algo entre nosotros, necesito que lo sepas ahora. ¿Tenía el coraje suficiente para arriesgarse? ¿Y qué pasaría si Javier se dejaba llevar por las sombras de su pasado y se perdía de nuevo en un juego que Ana ya había decidido no volver a jugar? Con una mezcla de esperanza y puro miedo, sintió que la decisión estaba cada vez más cerca. Pero el eco de los viejos rencores parecía una sombra que nunca la dejaría ir. Te diré lo que siento, y espero que entiendas lo que necesito, continuó, esas palabras resonando en su mente como un mantra. Valeria observó todo desde la distancia, como una serpiente acechante, esperando el momento oportuno para atacar, pero en su coraje, Ana se dio cuenta de que la verdad tenía su propio poder. Y apenas estaba comenzando a descubrirlo. El aire caliente de la fiesta se sentía denso en los pulmones de Ana. Las luces brillantes giraban a su alrededor y el murmullo de la multitud se tornaba en un eco distante. Sin embargo, allí, en medio de todas las risas y comentarios, su mundo se centraba en un solo punto, Javier y Valeria. El momento perfectos que había imaginado con él se volvían cenizas. Ana tragó saliva, sintiendo la presión del instante acumulándose. Javier comenzó, con la voz más firme de lo que alguna vez esperó. Siento que entre nosotros podría haber algo más, algo real. Pero no quiero que mi pasado te influya. Quiero claridad, sinceridad. Javier la miraba, sus ojos oscuros llenos de confusión y curiosidad. Pero lo que realmente le preocupaba era el brillo venenoso en los ojos de Valeria, que se deleitaba con la tensión. ¿Qué te ha hecho pensar que hay algo entre nosotros?, preguntó Javier, rompiendo el hechizo. Ana sintió como su corazón se hundía, cada palabra del chico parecía una sentencia en el aire. Porque lo siento aquí, dijo Ana, colocando la mano en su pecho, esperando que Javier sintiera el latido desbocado de su corazón. Valeria se rió suavemente, una risa que sonó como una campana lejanas. Pobre Ana, siempre tan intensa. Sé que a Javier le gusta disfrutar de las cosas sin complicaciones. No lo aterrorices con tus sentimientos profundos, retó, y esas palabras funcionaron como un golpe directo a la confianza de Ana. Basta, Valeria, estalló Javier, sorprendiendo a ambos. No necesito que alguien me diga lo que debo sentir o no. Ana, si tienes algo que decirme, dímelo aquí y ahora. No me hagas jugar contigo mientras el pasado sigue acechando. Ana sintió sus mejillas arder. No quiero ser un pasatiempo. Quiero que me conozcas, que sepas quién soy hoy, respondió con sinceridad. Hace tiempo dejé atrás a la chica que jugaba a ser amiga de Valeria. Mirar hacia adelante es lo que he venido a hacer esta noche. Un silencio incómodo se instaló. Valeria, al ver la tormenta desatarse, apretó los labios, sus ojos centelleantes de furia y frustración. La noche seguía sin compasión, y los demás invitados se movían en un frenesí de alegría, ajenos al drama que se desenvainaba. Si me estás pidiendo que elija en este momento, ponme a prueba, dijo Javier, su voz grave resonando entre ellos. Porque no sé lo que el futuro quiera, pero te veo, Ana,
Y hay algo. Lo siento. Pero Valeria no puedes dejar que su pasado te influya, Javier, interrumpió Valeria, sacando su as bajo la manga. ¿De verdad crees que puedes confiar en ella después de cómo te traicionó en la universidad? Su locura y drama solo traen problemas. Tuve que cargar con eso, no tú. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era cierto, había decisiones que la habían llevado a alejarse de Valeria, decisiones que aún le dolían. Pero ya no era la misma chica asustada. Se había levantado una y otra vez. Tenía que defender su verdad. Valeria, no soy yo quien traiciona sino tú. Siempre has estado ahí, queriendo ser la estrella, destruyendo relaciones para brillar más. Te dejé atrás por una razón. Pero esto no tiene que ser un espectáculo, explicó Ana, cada palabra cargada de una claridad nueva. Javier, que escuchaba atentamente, pareció contemplar las palabras de ambas mujeres. Su mirada se movía entre ellas, una batalla silenciosa chisporroteando en el aire. Ya no eran amigas. Eran competencia. Ana sabía que este momento definiría el camino que tomaría su vida. Dejó que el coraje fluyera, soñando con la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su mente había una pregunta inquietante que aún no había respondido, ¿y si lo que realmente temía era perderme a mí misma, en este conflicto? Entonces, lo inesperado ocurrió, Javier dio un paso hacia adelante. Ana, necesito que me digas, ¿de verdad tienes un lugar para mí en tu vida? Porque yo sí quiero estar en la tuya. Esa pregunta, delicada y desafiante, resonó en su corazón. Ana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era el momento de verdad. ¿Se atrevería a arriesgar su corazón una vez más? El miedo y la emoción se entrelazaban, empujándola hacia una realidad que podía cambiarlo todo. Javi era una apuesta, pero ahora había que tomar la decisión. Sí, quiero intentarlo, murmuró, sin poder contener la emoción. Las palabras apenas salieron de sus labios cuando Valeria frunció el ceño, una tormenta de furia acumulándose en su interior. Bien, pero no puedo dejar que esto termine así, dijo Valeria, y en su voz, Ana escuchó un temblor, una advertencia que no podía ignorar. ¿Qué más podía tener en mente su antigua amiga? Con un giro inesperado que marcó la pauta, Ana sintió que un nuevo desafío la esperaba. ¿Valeria volvería a intentar arruinarlo todo? ¿Y cómo conseguiría aferrarse a lo que había comenzado a construir con Javier? La incertidumbre pesaba, y el futuro parecía inalcanzable. Las luces seguían parpadeando, y la multitud seguía girando en esta noche inesperada. Era un camino espinoso, y Ana sintió que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. Podría resistir la tormenta que Valeria había desatado, mientras buscaba su felicidad al lado de Javier. Mientras tanto, una conversación reveladora se acercaba, una que transformaría la relación entre las tres personas de maneras que ninguno podía imaginar. Ana sintió que el aire se volvía pesado, como si las luces de la fiesta intentaran sofocarla. La energía entre ella, Javier y Valeria era electrizante y peligrosa. La certeza de lo que sentía por Javier chocaba con la incerteza de lo que Valeria podría hacer. Podía ver en los ojos de su antigua amiga el deseo de desatar el caos, y eso la intimidaba. ¿Qué vas a hacer ahora, Ana?, preguntó Javier, su voz había tomado un tono de preocupación. Ana lo miró fijamente, el corazón latiendo a toda prisa. Tenía que ser honesta, no solo con él, sino consigo misma. Valeria siempre había sido un torbellino en su vida y ahora, de alguna manera, ese torbellino parecía haber arrastrado a Javier consigo. Necesito tiempo. Estoy comenzando a entender quién soy, lo que quiero, respondió ella, viendo cómo la sombra de Valeria se cernía sobre ellos, como un ave de rapiña esperando su momento. Sin embargo, algo en la mirada de Javier la alentó. Él estaba dispuesto a escuchar, a entender. Vale, ¿quieres que hablemos aquí mismo, sin distracciones? Sugirió Javier, su tono estaba cargado de sinceridad. Ana asintió. Era lo que necesitaba. Javier la condujo a un rincón más apartado de la fiesta. Las risas y la música ahora sonaban distantes, mientras ellos se sumergían en su universo privado. ¿Estás lista para contarme tu historia? ¿Lo que realmente pasó con Valeria y conmigo?, preguntó él, con su mirada intensa iluminada por el deseo de conocerla a fondo. Ana inhaló profundamente. Era complicado, comenzó, recordando las confidencias y los secretos que pesaban como piedras en su alma.
Valeria siempre fue la mejor amiga. Pero también era competitiva, había momentos en que parecía que mi luz no le gustaba. Cuando terminé la universidad, perdí el rumbo. A veces, me perdí a mí misma intentando ser la persona que ella quería que fuera. Entiendo, todos tenemos un pasado, dijo Javier, acercándose un poco más, rompiendo distancias. Pero lo que me dolió realmente fue que ella me traicionó, confesó. La voz de Ana tembló. Me dejé llevar por sus palabras. Nunca confié en mi voz interna, siempre cedía a lo que Valeria decía. Y eso impactó nuestras vidas. Parecía que, cada vez que descubríamos una nueva meta, Valeria encontraba la manera de arruinarlo todo. La mirada de Javier se oscureció con la revelación. Lo siento, Ana. Nunca supe lo difícil que había sido para ti. El tiempo pareció detenerse mientras ella revelaba su verdad. Ana continuó, sintiendo que un peso se levantaba. Lo que más quiero ahora es ser sincera conmigo misma y con mis relaciones. Esta noche, lo que pasó fue un rayo de luz en medio de toda la confusión. Al saber que tú sientes lo mismo que yo me fue liberador. Valeria, al no poder soportar estar alejada de ellos, irrumpió en su burbuja. ¿Estás hablando de libertad, Ana? ¿Libertad a costa de lo que somos? Eres muy ingenua si crees que esto es tan simple, interrumpió, desatando un torrente de palabras dañinas. ¿Crees que mereces a Javier solo porque decidiste salir de la sombra? Tu historia está llena de mentiras y decepciones. Ana sintió como la inseguridad comenzaba a brotar de nuevo en su pecho. Sin embargo, Javier alzó una mano, interrumpiendo la diatriba de Valeria. Ana merece ser escuchada, y tú no tienes derecho a hablarle así. Si realmente te importa lo que pasó entre ustedes, deberías querer lo mejor para ella, no arruinarlo más. Al escuchar eso, Ana sintió que un nuevo sentido de determinación surgía en su interior. Ya no era la chica asustada que Valeria había conocido. Había crecido. Valeria, estoy cansada de pelear. He decidido avanzar, y eso incluye alejarme de tus manipulaciones. He construido algo bonito aquí. Y no voy a permitir que lo destruyas. La respuesta fría de Valeria, un siseo apenas audible, casi un murmullo lleno de veneno, hizo que Ana sintiera que el cambio era posible, que su valentía era real. Pero Valeria no se iría tan fácilmente. Esto aún no ha terminado, Ana, advirtió Valeria, y en su voz había un eco de amenaza. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier, al ver la noticia en el rostro de Ana, sostuvo suavemente su brazo, un gesto que parecía firme y protector. Voy a protegerte, Ana. No importa lo que Valeria intente, yo estaré aquí. Era un juramento tácito, una promesa que llenaba su corazón con una luz cálida. Al mirar la multitud que seguía girando en la pista de baile, Ana se dio cuenta de que el cambio ya había comenzado. Pero en el fondo, una sombra de incertidumbre aún descansaba. ¿Podría realmente dejar atrás a Valeria y sus manipulaciones? Las luces brillantes siguieron ardiendo, y el eco de las risas sonaba más fugaz que nunca. Ana, dijo Javier suavemente, no todo el mundo es tu enemigo, pero Valeria necesita entender que cambiar es parte del crecimiento. Ahí está el dilema. ¿Debería Valeria tener una segunda oportunidad?, pensó Ana, sabiendo que había más en juego de lo que podía imaginar. En ese momento, mientras pensaba en el futuro incierto, Ana comprendió que lo que se jugaría en los próximos días podría definir no solo su vida, sino también el desenlace de relaciones que una vez le parecieron inquebrantables. La fiesta continuaba, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. ¿Cómo confrontar a Valeria? Y más importante, ¿podría atreverse a ser completamente libre? Las luces de la fiesta seguían parpadeando, pero para Ana, el bullicio era ahora simplemente ruido de fondo. La tensión en el aire era palpable. Había decidido enfrentarse a Valeria, pero no sin primero preparar su mente y su corazón. Ante Javier, que todavía sostenía su brazo con suavidad, sintió que su determinación crecía. Pero en el fondo, las dudas seguían danzando como sombras en su mente. ¿Y si Valeria decide hacer algo drástico? ¿Y si me arrastra de nuevo a su mundo tóxico? Esos pensamientos la asaltaban, incesantes. ¿Estás bien?, preguntó Javier, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Ana giró la cabeza hacia él, y en sus ojos encontró la calidez que tanto necesitaba. No estoy segura de lo que Valeria puede hacer.
Ella siempre ha tenido una forma de retorcer la realidad a su favor, admitió, sintiendo como su voz temblaba ligeramente. Entonces, cada vez que te sientas así, recuerda que tienes a alguien que te respalda, contestó él, apretando su mano suavemente, un gesto que le dio fuerza. Tú has cambiado, y no hay nada que ella pueda hacer para detener eso. Ana sintió, sintiéndose un poco más segura. Pero la sensación de que Valeria no se había rendido la atormentaba. Sin embargo, no podía dejar que esos miedos la dominaran nuevamente. Su vida había estado marcada por el miedo y las dudas durante demasiado tiempo. Ya no era la Ana de antes, ahora era una persona que sabía lo que quería y estaba dispuesta a luchar por ello. De repente, la música cambió. Una melodía lenta comenzó a sonar, y las parejas comenzaban a unirse para bailar, arropados por la penumbra y la intimidad del momento. Ana miró a Javier con una sonrisa nerviosa. ¿Bailamos? Él la miró, sus ojos brillando con una chispa de emoción, y sin dudarlo, tomó su mano y la llevó al centro de la pista. Mientras se movían al ritmo de la música, la ansiedad se desvanecía lentamente, transformándose en un sentimiento de libertad que nunca antes había experimentado. Era como si cada giro, cada paso, la acercara más a la persona que realmente quería ser, pero el momento casi idílico fue interrumpido cuando, de pronto, la risa y el murmullo de la audiencia se dispersó en un murmullo de sorpresa. Ana sintió en su estómago un nudo cuando vio a Valeria acercarse, su silueta resaltando con una mezcla de determinación y rabia. El aire se volvió denso nuevamente, pesado de tensión. ¿Qué estás haciendo, Ana? ¿Pensabas que podías simplemente ignorarme y seguir adelante como si no hubiera pasado nada entre nosotras? Gritó Valeria, su voz cortante como un cuchillo. Las miradas de otros se dirigieron hacia el pequeño duelo que se estaba desarrollando. Ana sintió como su corazón se aceleraba y la calma que había encontrado se disipaba. Pero, esta vez, no estaba dispuesta a dejar que la intimidara. Sí. Estoy tratando de seguir adelante. Estoy cansada de vivir en tu sombra, Valeria, y no pienso dejarme manipular más, dijo firmemente, cada palabra brotando de su interior como un grito de libertad. Esa no es la respuesta que quieres dar, Ana. Sabes que caería en picada sin mí, dijo Valeria, una risa llena de desdén cruzando su rostro. Javier, que había mantenido su silencio, dio un paso adelante. Ana no necesita tu aprobación, Valeria. Es hora de que quieras lo mejor para ella o simplemente dejes que se marche en paz. La resolución en su voz resonó en la multitud que ahora observaba con anticipación el desenlace de esta confrontación. Ana se sentía atrapada entre su pasado, representado por Valeria, y su nuevo futuro, simbolizado por Javier. La presión de la situación la envolvió, y por un momento, dudó de su fuerza. Pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, recordó todas las veces que Valeria había controlado su vida, decidiendo por ella. Valeria las observó a ambas con burla, buscando una rendija por donde entrar. No eres más que una ilusión, Ana. La Ana que yo conocía se ha desvanecido, y no te va a llevar a ninguna parte. Ana respiró hondo, sintiendo que el poder estaba en sus manos. Tal vez, pero la nueva Ana ha decidido dejar atrás las ilusiones que me han hecho daño. Estoy lista para avanzar y descubrir lo que realmente quiero. Las luces del salón brillaron con renovada intensidad mientras ella afirmaba su deseo de ser libre. ¿Podría realmente sentirse así, sin el peso del pasado? La mirada de Valeria se oscureció. Esto no ha terminado, Ana. Te lo prometo. Exclamó Valeria, antes de darse la vuelta y salir, acompañada por murmullos de la multitud. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, dividida entre temer lo que vendría y emocionarse por lo que acababa de ganar. Javier se acercó más a ella, sus ojos llenos de firmeza. No tienes que enfrentar esto sola, Ana. Quédate a mi lado. Pero, mientras la música continuaba sonando, una pregunta le surgió en la mente: ¿cuánto tiempo le quedaba para enfrentar a Valeria de una vez por todas? La batalla podía haber comenzado, pero el resultado aún era incierto. ¿Podría Ana hacer frente a su pasado y ganar, o Valeria sería la sombra que siempre temió? La inquietud recorrió su piel. El verdadero desafío apenas comenzaba. La música seguía sonando, pero el mundo de Ana se había vuelto un eco lejano. Todo su ser estaba concentrado en la puerta por donde Valeria había desaparecido, como si el aire que la rodeaba se hubiera vuelto denso y pesado. Javier la miraba con preocupación,
pero ella apenas podía darle la atención que necesitaba. La confrontación con Valeria había dejado una marca en ella, pero al mismo tiempo había encendido una chispa que no quería dejar extinguirse. «Ana, ¿te sientes bien?». La voz de Javier la sacó de sus pensamientos. «Si solo necesito un momento», respondió, sintiendo como su corazón seguía latiendo al ritmo frenético de la tensión. Con una respiración profunda, dejó de lado el ruido de la fiesta y se concentró en el presente. «Necesito hablar con Valeria. Tal vez aún pueda hacer algo para lo que sea que ella quiera». «No lo hagas, Ana», interrumpió Javier, su tono lleno de preocupación y firmeza. «Mejor desprecia sus provocaciones. Has logrado dar el primer paso hacia tu libertad». Las palabras resonaron en su mente. ¿Era posible que lo que había dicho fuera cierto? Aún así, la imagen de Valeria no se desvanecía. La posibilidad de una revancha la atraía como un imán. Luchar por un cambio de página parecía un sueño distante, y el miedo aún se aferraba a su pecho. ¿Y si no tengo otra oportunidad? ¿Si me quedo con esta incertidumbre? Ana susurró, luchando con sus propios demonios. Siempre habrá oportunidades, Ana. Pero enfrentarlo de la manera equivocada puede costarte más de lo que piensas, respondió Javier, sus ojos reflejaban la sinceridad de su preocupación. Era evidente que él le importaba, y eso, de alguna forma, la fortalecía. Sin embargo, al observar la pista de baile llena de risas y alegría, Ana sintió que el aire vibraba con energía. Había algo allí que la llamaba, algo más grande que ella misma, era el deseo ferviente de liberarse de las cadenas que la habían mantenido cautiva en el pasado. «Necesito irme un momento», dijo con determinación. Javier frunció el ceño, pero vio su resolución. «No te preocupes, necesito esto para mí». Mientras se apartaba de la pista, el murmullo de las conversaciones se diluyó en su mente. Caminó hacia la salida, sintiendo como su corazón se aceleraba. La puerta se abría lentamente, y afuera encontró el aire fresco de la noche, una bocanada de libertad que chocó con su cara. Sin más hesitación, avanzó hacia el lugar donde había visto a Valeria salir. Daba pasos firmes, pero su mente estaba llena de dudas. Si Valeria puede reencontrarla, Ana también podía decidir salir de su sombra. La oscuridad la envolvía mientras se adentraba en un rincón apartado del jardín, donde sabía que Valeria estaría. «Valeria», llamó en voz baja, llevando en cada sílaba una mezcla de miedo y determinación. Una figura emergió en la penumbra. Valeria estaba allí, pero su expresión había cambiado. Era una combinación de sorpresa y desafío. «¿Volviste solo para que te humille de nuevo?». «No, Valeria», respondió Ana, adoptando un tono más seguro, «vengo a hablar. No quiero más juegos. Estoy lista para enfrentar lo que sea que hayas traído contigo». Valeria soltó una risa amarga. «¿Qué has cambiado tanto? Aún eres esa niña asustada que no puede vivir sin mi aprobación». «No soy esa niña. He aprendido, he crecido». Ana tomó una decisión, sintiendo como su voz resonaba con firmeza. «Los días en que dejé que decidieras por mí han quedado atrás». Las palabras repercutieron en las sombras que las rodeaban. Valeria dio un paso hacia adelante, con un aire de amenaza. «¿Y qué piensas hacer ahora, Ana? No puedes simplemente pretender ser alguien que no eres». Ana sintió una oleada de valor. «Puedo ser quien desee ser, no necesito tu permiso. Quiero cerrar este capítulo y dejar lo tóxico atrás. No tengo miedo de perderte porque nunca fuiste una amiga». ¿Cerrarlo? ¿Con una simple discusión? No, Ana. Esto no acabará aquí, Valeria replicó, su mirada ardía de furia. Ana supo que esto era solo el principio de una lucha más grande. Sus palabras habían abierto una puerta entre ellas, una puerta que, aunque frágil, permitiría la posibilidad de la verdad y la transformación. Mientras Valeria se giraba para irse, una pregunta ocupó su mente: ¿acababa de dar el primer paso hacia su libertad, o el juego de Valeria apenas había comenzado? Sintió que sus pies se movían bajo ella, firmes, mientras respiraba hondo. Entonces, una voz interna le susurró que no se daría por vencida. La verdadera guerra por su vida estaba a punto de comenzar, y esta vez, no estaba sola. Pero lo que no sabía aún era que Valeria tenía un as bajo la manga que podría cambiar todo. ¿Podría Ana realmente hacerse fuerte lo suficiente para enfrentar no solo a su mejor amiga, sino también a su propia inseguridad?
La incertidumbre aún latía en el aire, un desafío latente en la noche oscura. El aire fresco de la noche rodeaba a Ana, pero no podía sacudirse la sensación de que la confrontación con Valeria había sido solo el primer acto de una obra aún más compleja. Con cada paso que daba hacia la fiesta, una parte de su mente luchaba contra el deseo de huir, de olvidarlo todo. Javier la espera junto a la puerta, y al momento en que sus miradas se encontraron, una corriente de preocupación y apoyo fluyó entre ellos. ¿Lo lograste?, preguntó él, su voz suave como si temiera romper la magia del momento. Lo intenté, respondió Ana, sintiendo que sus palabras estaban cargadas de algo más que simple significado. Era una promesa, una declaración de que no se rendiría, sin embargo, no podía ignorar los ecos de lo que Valeria había dicho. No vas a cambiar. Sigues siendo la niña asustada. Resonaba en su mente, pero no permitió que eso la desanimara. Algo dentro de ella se había despertado, una fuerza que nunca supo que poseía. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, con risas y música vibrante, Ana buscó un rincón tranquilo, un lugar donde pudiera recuperar claridad. Al sentarse, la realidad de su lucha con Valeria se enfrentó a las alucinaciones de ser una víctima. Su respiración se volvió más controlada, cada inhalación era un intento de reafirmar su decisión de avanzar. Sin embargo, lo que no sabía era que Valeria no descansaría. Tras el rencor oculto en la mirada de su amiga, había una estrategia. Volvió a ver a Valeria en su mente, los secretos que guardaba como armas, las sombras que siempre la seguían. ¿Qué pasaría si Valeria decidía usar esos secretos en su contra? El pánico se deslizó por su garganta, pero rápidamente lo reemplazó un deseo profundo de control. Ana estaba cansada de vivir con miedo, de permitir que los ecos del pasado dictaran su futuro. ¿A dónde te lleva esto, Ana?, se preguntó en voz alta. Su reflexión fue interrumpida cuando vio a Javier acercarse, su expresión de preocupación ahora se mezclaba con una chispa de curiosidad. Estás muy pensativa, le dijo, tomando asiento a su lado. Estoy tratando de entender, respondió ella, sin saber exactamente cómo explicarle la tormenta de pensamientos que la asediaba. Siento que he dado un paso, pero Valeria no puedo subestimar lo que puede hacer. Lo sé, pero tú eres más fuerte de lo que piensas. Ya lo has mostrado esta noche, contestó él, su voz sólida como una roca en la que Ana anhelaba apoyarse. No dejes que su sombra te atrape otra vez. Eres tú quien decide tu camino. Las palabras de Javier resonaron en ella, apoyándola mientras su mente se ocupaba de una revelación. Había un impulso claro en su interior, no solo debía enfrentar a Valeria, debía estar lista para lo que venga. Con una sonrisa, a pesar de la incertidumbre, le dijo, tienes razón. Lo que haga Valeria ya no me define. Es hora de que yo defina mi destino. Ana se sintió aliviada, como si una carga estuviera siendo levantada de sus hombros. Con el apoyo de Javier, pudo vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Justo en ese instante, se escucharon gritos y risas de la fiesta, lo que la hizo recordar el bullicio y la energía que aún reinaba en la pista. Voy a ir a hablar con ella, Javier. Necesito hacer esto, afirmó con certeza mientras se levantaba de su asiento. ¿Estás segura?, preguntó él, un destello de preocupación cruzando su rostro. Sí. Ana respiró hondo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir de nuevo por sus venas. Era ahora o nunca. Tenía que acabar con esto antes de que Valeria pudiera ejecutar su siguiente movimiento. Sin embargo, justo cuando se volteaba para dirigirse hacia la fiesta, un mensaje emergente en su teléfono atrajo su atención. Era un resumen de los eventos de la noche anterior, un recordatorio que la problemática con Valeria era más que personal. Era un hilo que podía deshilar todo. Pulsó el enlace, y la pantalla iluminó su rostro, revelando un artículo en el que se hablaba de secretos antiguos, misterios familiares y un nombre que le heló la sangre. Todos esos años que había creído perdidos en la niebla de su amistad se materializaban, gritando en su cara. Entonces, cerró el teléfono, el corazón latiendo con fuerza. La batalla que estaba a punto de enfrentar iba a ser más complicada de lo que había imaginado. ¿Qué haría con esta nueva información? Se dio cuenta de que el próximo movimiento no solo dependía de ella, sino también de lo que Valeria había estado ocultando. Ana tomó una decisión, y con fuego en su mirada, supo que la verdad podía liberar o condenar. Mientras avanzaba hacia la pista de baile, el eco de su resolución resonó en su mente: no estoy lista para rendirme, no hasta que se revele todo.
Las sombras del pasado estaban a punto de encontrar la luz, y la guerra personal de Ana estaba lejos de terminar. ¿Qué secretos revelaría la noche oscura y cómo cambiarían el rumbo de sus vidas por completo? El aire cargado de emoción vibraba en la fiesta. Ana se armó de valor y regresó a la sala, sus pasos firmes. La música pulsaba como los latidos de su corazón, y su mirada se encontró con Javier. Él la observaba, lleno de esperanza. «Ana», exclamó, acercándose a ella. «Te he estado buscando». «Lo sé, y necesito hablar contigo, Javier», dijo ella, su voz resonando con determinación. Con su mano entrelazada con la de él, ambos se dirigieron a un rincón apartado del bullicio. Hablaría con sinceridad, barrera tras barrera de las sombras del pasado. «Valeria ha estado en mi vida demasiado tiempo, pero esta vez no le daré el poder». Javier asintió, su expresión seria. «Yo estoy aquí para ti». «Pero, ¿estás segura de estar lista para esto?» «Es lo único que puedo hacer. Necesito mi voz de verdad. Quiero confrontarla, no solo por mí, sino por todo lo que ha intentado llevarme». Ana sintió que una chispa de valentía encendía su interior. Mientras Javier la miraba, Ana sintió una conexión profunda. Estaba lista. La verdad debía salir a la luz, no podía seguir escondiéndose más. «Voy a enfrentarla, y no voy a dejar que sus manipulaciones me afecten nunca más. No importa lo que Valeria haya planeado». «Eres increíble», le dijo Javier, y esa simple afirmación le dio un impulso tremendo. «Lo que más importa es que sigas fiel a ti misma». Ana le sonrió, sintiendo que su sonrisa brillaba como ninguna otra. Era el momento de demostrar no solo su fortaleza, sino que se comprometía a vivir su vida sin los clichés y las sombras del pasado. Se acercaron a la pista, donde Valeria, con su mirada desafiante y su actitud de reina, se cruzó en su camino. Ana sintió que el aire se volvía denso nuevamente, pero no iba a dejar que la ansiedad la detuviera. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó Valeria, alzando una ceja, su tono cargado de desdén. «Quiero dejar claro que ya no eres parte de mi vida de la manera en que solía ser», respondió Ana, su voz más fuerte de lo que hubiera creído posible. «He estado atrapada demasiado tiempo en tu jugada y quiero cortar esos lazos». «¿Y crees que puedes hacerlo así de fácil?». «Todos saben que Ana tiende a dramatizar las cosas», se burló Valeria, pero esta vez Ana no se dejó llevar. «No tengo que demostrar nada a nadie. He dejado atrás la niña que dependía de ti. Me tengo a mí misma ahora». La certeza en su voz era la que la transformaba. «No te necesito, y efectivamente voy a demostrarlo». La sala se quedó en silencio, los murmullos fueron apagándose, todos miraban la confrontación frente a ellos. Ana sintió el poder en su interior, mirada por las miradas de apoyo que provenían de la multitud. Valeria soltó una risa burlona. «¿De verdad pensaste que eso sería suficiente? Te he visto fracasar antes». Pero Ana, aprovechando la energía del momento, continuó. «No se trata de lo que tú crees. Se trata de lo que yo quiero ser y está claro que ya no soy la niña que necesitaba tu aprobación. Estoy lista para abrirme a nuevas posibilidades». Se volvió hacia Javier, quien le sonrió con aprobación. El silencio se volvió palpable. Valeria frunció el ceño, incapaz de procesar que Ana había empezado a liberarse de su control. «Puedo seguir adelante. Con o sin ti». La decisión estaba allí, firme, como un eco que resonaba en cada rincón de la sala. «Esta pelea no ha terminado, Ana», advirtió Valeria, pero Ana la miró con una mezcla de desafío y determinación. El empoderamiento que comenzó a crecer era más fuerte que cualquier inseguridad que Valeria hubiera podido despertar en ella. «Tal vez no, pero esta vez soy yo quien marca el final». Ana sintió el apoyo de Javier a su lado, su presencia como un faro en la tormenta. Así, Valeria se alejó, un susurro de rabia brillando en su mirada. Ana sabía que esto no significaba que Valeria había desaparecido por completo, pero al menos ahora estaba libre de su poder. La victoria era suya en este instante. Javier se acercó a ella, tomando su mano con ternura. «Has hecho esto sola, pero yo siempre estaré a tu lado mientras luchas por tu libertad». Los aplausos comenzaron a hacerse notar, un sonido que resonaba dentro de Ana, como si todas las almas estarían celebrando su triunfo. Las luces brillaban más que antes, reflejando la verdad de sus deseos. Se sentía viva. «Esto es solo el comienzo», pensó, sintiendo la energía de la fiesta aumentar.
Había enfrentado sus miedos y había ganado. Ana miró a Javier, sonriendo, y juntos bailaron, un baile que no solo celebraba la libertad, sino también la esperanza y la emoción de un nuevo comienzo. Era hora de nutrir nuevas conexiones, de construir un futuro que no estaba definido por nadie más que ella misma. Mientras la música vibraba a su alrededor, Ana supo que había encontrado su camino. No era el final, sino el comienzo de algo espectacular. ¿Y tú? ¿Estás listo para tomar el control de tu vida y enfrentar esos desafíos que te detienen? Es momento de unirte a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras historias transformadoras. Dale like ahora para que podamos seguir creciendo juntos. Comenta abajo lo que te ha parecido este final y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo importa y juntos podemos construir algo asombroso. No esperes ni un segundo más para hacerlo.